a quienes lleva a trabajar muy cercanamente a ella, ¿no? Pero ahí está. Entonces viene de las proximidades, de las amistades, o de la lista de amistades del señor Nicanor Boluarte. Entonces, ¿cuál es el criterio para convocar a esta gente? Una capacidad técnica y un profesionalismo, digamos, a prueba de balas de a quién terminan invitando a participar de este gobierno. No, sino el amiguismo, el compadrazgo o el vínculo que tiene con el hermano. Ganó el amiguismo de la mafia. El periodista Glatzer Tuesta aseguró que Daniel Maurate Romero, abogado y nuevo titular de Justicia y Derechos Humanos, se habría convertido en ministro luego de que Nicanor Boluarte presionara para que lo pusieran en el cargo, olvidando que el nuevo ministro registra llamadas con investigados por el caso de los cuellos blancos, demostrando así que el gobierno de Dina la asesina elige a sus ministros no por meritocracia ni profesionalismo, sino por el amiguismo y el vínculo que tienen con el hermanito de la usurpadora. El señor Daniel Maurate no solo fue ministro de Trabajo en la época del señor Ollantumala, del cual seguramente el señor Otárola, que ha sido parte importante de ese gobierno y después abogado del señor Humala y de la señora Nadine Heredia, debe tener buenos recuerdos y lo ha convocado en alguna medida por eso también. Pero parecería que el elemento que ha sido determinante y que de pronto sí lo hacía o hacía la señora Boluarte vincularse con la posibilidad de que Maurate sea su ministro, es que su hermano, el señor Nicanor Boluarte, un personaje con mucho poder, como ha venido describiendo con detalle Hildebrand en sus 13 y algunos otros medios de comunicación, parecería que han terminado siendo el gancho para contratar al señor Maurate para un cargo tan importante como el de ser ministro de la Justicia en un contexto importantísimo, no solo por lo que pueda venirse para Alejandro Toledo, sino porque ahí hay una agenda muy importante en torno, por ejemplo, a cómo se va a relacionar el Estado con las víctimas de la barbarie que se generó producto del uso desproporcionado de la fuerza para, comillas, contener los conflictos sociales, ¿no? Entonces, Maurate parece que viene la mano por Otárola y por el hermano de la señora Boluarte, que tiene muchísima influencia en este gobierno. Eloy Marchand, y hábleme de esa toma, por favor, saluda a Lincoln Bazán, que está en el control del switch, y a Carlito Yancul en la producción del programa. Dice, quien recomendó como ministro del Ministerio de Justicia, Daniel Maurate, quien registra, y eso lo vamos a hablar un ratito, 200 llamadas con los cuellos blancos, Nicanor Boluarte, de hermano y principal consejero de la presidenta. Maurate y Nicanor son mejores amigos. Nicanor fue viceministro de Maurate. Y no que no es la lógica del compadrazgo, y no que no es la lógica de los hermanitos, no que no es la lógica del causa 20 para que juntos podamos hacer esa dupla que fuimos cuando Humala nos convocó en su gobierno. No es que aquí lo que iba a privilegiarse era, por supuesto, la meritocracia. Pues no. Y eso tiene que ver con, hasta donde he podido conocer, pues un nivel de interés por afianzarse como presidente de la ciudad de Boluarte, habiéndose dado cuenta ya que muchas veces el señor Otaro la supera de una manera bastante notoria y que quiere mandar de alguna manera un mensaje también al Congreso de que quiere ser presidente de la República y no la entiendan solo como un jarrón chino a mostrar cada vez que viene la visita, ¿no? Entonces, esa me parece que es una variable, un dato muy importante, que ayer conversaba con una persona que conoce mucho estos temas y me decía que por ahí la señora tal vez puede empezar a responder porque se ha dado cuenta que ya la están, aunque ella de manera muy entusiasta ha acompañado justamente a ese sector, pero que siente que debería tener un margen un poquito más grande, porque es muy reducido el que tiene, de manejo en términos, por lo menos, de a quienes lleva a trabajar muy cercanamente a ella, ¿no? Pero ahí está. Entonces viene de las proximidades, de las amistades, o de la lista de amistades del señor Nicanor Boluarte. Entonces, ¿cuál es el criterio para convocar a esta gente? Una capacidad técnica y un profesionalismo, digamos, a prueba de balas de a quién terminan invitando a participar de este gobierno. No, sino el amiguismo, el compadrazgo o
el vínculo que tiene como el hermano. ¿Qué diferencia hay en eso con llamar al paisano chotano? ¿Qué diferencia tiene que ver o hay entre llamar al amigo del amigote o del hermano o del recomendado de, en fin, de alguien cercano? O sea, no hay, ¿no es cierto? Por eso es que hay que centrarse en eso también. No solo es lo que el señor trae como mochila pesada, sino la metodología que usan para convocar. ¿Cómo puede ser posible que el propio señor Alberto Tarola, ¿no?, cuando le preguntan sobre esa llamada, ni siquiera sabía que eso había pasado? No, que el señor es muy diligente, muy capaz, muy abogado constitucionalista, muy locuaz, muy distinto a lo que el señor Castillo nos presentaba, y no fue capaz siquiera de filtrar un poquito la información sobre Maurate para decir, oye, mira todo lo que tiene con los hermanitos de los cuellos blancos, o mira todos los antecedentes que tiene en torno a denuncias cuando era ministro y algunas otras cosas que han saltado muy temprano después de haberse conocido que él va a ser el ministro de Justicia. Es realmente esto grave como patético. No hay diferencia alguna con la manera como escogía Castillo a alguno de sus colaboradores. Por más que hoy día quieran los amigos de Boluarte y del gobierno, que también en los medios hay varios, tratar de ponerle un barniz a una cosa de esta naturaleza y simplemente decir que puede ser un desliz en medio de tanto acierto, ¿no? O sea, así es como están eligiendo, sino que ahora se está, por lo escandaloso que significan algunas convocatorias o algunos encargos o algunas designaciones, que se está tomando en cuenta un poquito más revisar sus trayectorias, ¿no? Cuando a Alberto Tarola le preguntaron sobre esto, es decir, que se había descubierto que el señor Maurate no tenía una, no tenía 10, no tenía 20, no tenía 30, no tenía 50, tenía 100, 200 llamadas con los cuellos blancos del puerto, ¿no? Entre otras, llamadas bastante sustanciosas al parecer con el prófugo Inostroza Pariachi, a quien el Ministerio de Justicia debería procurar se persiga diligentemente, porque después de que se aprobó el proceso de extradición para que España lo entregue al Perú, terminó huyendo y no se sabe dónde está, viviendo la vida loca. Y el señor Maurate es amigo de Inostroza Pariachi y ahora va a ser el encargado de, entre otros, exigir que por la vía internacional se pueda capturar al amigo. Imposible, creo yo, porque las cercanías parecería han sido bastante evidentes. Pero al señor Alberto Tarola le preguntaron, después de haberse hecho pública esta noticia de que el señor hablaba, parece que el señor se despertaba, desayunaba, hablaba con los cuellos blancos, almorzaba, terminaba de almorzar, hablaba con los cuellos blancos, cenaba y después, antes de irse a dormir, volvía a hablar, porque para tener tantas llamadas en un tiempo no tan largo es porque se dedicaba en buena medida a eso. El señor debía haber puesto en su currículo, aparte de ser abogado de empresas, de haber trabajado con Edmundo Peláez Bardal, de haber sido ministro de Humala, de haber sido, ¿no?, el otro elemento, ya por el peso en tiempo que le dedicaba a esas conversaciones, junto con las actividades deportivas de fulbito que dice él practicar, pues le haber puesto en su currículo eso como una actividad pues muy cotidiana y esforzada, ¿no? Pero ¿qué dijo Alberto Tarola cuando la primera vez le preguntaron sobre este escándalo? Vamos a escucharlo. En el caso de Maurate se han publicado llamadas con gente vinculada a los cuellos blancos. Sobre esto último, yo creo que es una noticia en desarrollo. Espero los descargos del ministro Maurate y vamos a hacerle un seguimiento especial a esto. Anoche he hablado con el ministro de Justicia y se le ha pedido una información al respecto y estoy seguro que la proporcionará. O sea, es una noticia en desarrollo encontrarle 200 llamadas con los cuellos blancos del puerto, y que el ministro, tan, por supuesto, acucioso y tan respetuoso de los procedimientos y la meritocracia en el Estado, no ha sido capaz siquiera de poder previamente indagar antes de su nombramiento sobre estos cuestionamientos que iban a salir de todas maneras. ¿No? No se supone que este es el gobierno que sucede al de Castillo y es inmensamente mejor porque
sabe nombrar a gente proba y capaz, pues esto demuestra absolutamente lo contrario. Maurate tranquilamente podría haber sido ministro de Castillo, sin problemas, y la señora Boluarte hubiera estado contenta porque estuvo contenta con todos los gabinetes de los cuales ella fue parte, porque salvo algunas actitudes quejumbrosas de vez en cuando, no impuso su peso como vicepresidenta para cuadrar a Castillo y enrumbarlo de manera correcta. Pero en fin, ahora siendo presidenta, miren ustedes a quién termina nombrando como ministro de Justicia. El hermano de Dina, la asesina, habría escogido a dedo al nuevo ministro de Justicia, quien tiene a sus espaldas una mochila muy pesada, registra 200 llamadas con investigados por el caso de los cuellos blancos del puerto, incluido el ex juez supremo César Inostroza Pariachi, probando que la genocida no es capaz de nombrar a personas y sin cuestionamientos, sino que los elige porque su hermanito así lo quiso. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones del periodista Glatzer Tuesta? ¿Crees que el ministro Daniel Maurate continúe en el cargo pese a los cuestionamientos en su contra? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.